de taninos, el espérate que acá me está dando un mensaje. Ahí está. Em, digamos, las sensaciones que te transmiten esos vinos es la textura de taninos, el equilibrio, digamos, de acidez y pH es mucho más, y el carácter así, la acidez más filosa. Habrán escuchado algunos colegas que hablan de la sensación de la tiza, y por eso les decía, es algo subjetivo, pero que indudablemente tiene un vínculo con el suelo. Por eso, indudablemente que en la Argentina tenemos terroir, y un poco todo esto que se está haciendo últimamente con las identificaciones geográficas apuntan en esa dirección y tienen un sustento científico todo esto que está pasando. Tengan en cuenta que la legislación argentina establece 3 categorías, ¿no es cierto? La indicación de procedencia, procedencia Mendoza, procedencia San Juan, muy general, ¿no es cierto? La indicación geográfica, donde ya vamos a un lugar muy específico, por ejemplo, IG San Pablo, IG Chacalles, IG Altamira. La de Gualtallarí todavía no está aprobada y por ahí van a ver algunas etiquetas que hacen mención, pero ahí hay un problema con un propietario que se resiste a renunciar al nombre y entonces no se puede utilizar. Están en un litigio legal, por eso no sale. Se supone que pronto va a salir. Y, eh, y eso, como les decía, estas IG vienen en ese sentido. Lograr la aprobación de un IG, bueno, y después vendría, perdón, la denominación de origen, ¿no es cierto? Que serían las 3 instancias legales que establece la ley argentina a través del organismo de control que tenemos, que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Y dentro de ese marco legal y en combinación con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Facultad de Ciencias Agrarias, organismos de investigación como el INTA, en fin, se hace una caracterización de la zona, eh, arrancando de la historia de ese lugar, las costumbres, etcétera, etcétera, para llegar a tener un cúmulo de información que te permita decir que ese lugar, por todo esto que yo les estoy mencionando, tiene algo distinto y que los vinos de ese lugar tienen una expresión diferente. Y es interesante hoy en día, si ustedes hacen una degustación a ciegas, ¿no es cierto?, de Malbec, de esas distintas IG, ¿no es cierto?, Altamira, Chacalles, Pampa el Cepillo, San Pablo, algún vino de Gualtallarí, van a ver que son diferentes. Y esa, como vuelvo a insistir en el concepto de la sensibilidad que tiene el Malbec. Y en ese sentido el Malbec es el que a nosotros nos ha ayudado mucho para profundizar en nuestros trabajos, ponerle mucho investigación para entender cómo se comporta el Malbec y ahora imagínense lo que viene en base a esto que yo le estoy diciendo, que hoy la mayoría de las bodegas están en esa etapa de la conductividad eléctrica, la caracterización de las distintas parcelas para entender cómo dentro de cada una de ellas, cómo optimizar, ¿no es cierto?, la calidad. Por eso hoy ya se están haciendo dentro de una misma parcela cosechas diferenciadas, se saca esa parte de más vigorosa por un lado, la parte que crece en suelos más pobres por otro lado, se los microvinifican o si digamos ya el conocimiento es suficiente, ya se los elabora de una manera distinta para poder entender cómo se comporta cada una de ellas. Así que esto me dilaté muchísimo, pero indudablemente que en nuestro lugar tenemos terroir y creo que a futuro todo esto que yo les estoy comentando va a ser mucho más profundo, con mucho más información y digamos, de manera tal que uno lo pueda comprender y transmitir, ¿no? Yo les recomiendo mucho que vean esto que yo les comentaba, si alguno lo está mirando, lo ha visto ya,
préstenle atención a lo de Guillermo Corona con este sitio en Instagram que se llama Geografía del Vino. Ahí van a encontrar muchísima información. ¿Preguntas? Sí, voy a algunas preguntas. Un pequeño comentario. Guillermo tiene un libro también, Geografía del Vino, que hoy, si bien está agotada, Claro, la versión impresa se le puede pedir en una versión en PDF. Digamos, si claro, se le pide por el Instagram, tiene una versión en PDF. pero fíjate que ese está, es solamente habla del Valle de Es Uco. solamente Valle de Uco, sí, 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 exactamente, Pepe, solamente Valle de Uco, sí, 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 sí. Pero es muy interesante, ¿no? Porque la verdad que uno aprende un montón ahí, ¿no? sí, sí. Te paso algunas preguntas. Jorge Muslera hace dos preguntas, las resumo un poco en una. La primera es, ¿cuál es la zona que se considera más fría en el Valle de Uco, sacando la carrera? Dice, ¿y qué características le atribuirías a San Pablo para los buenos Chardonnay y Sauvignon Blanc que se producen? Las zonas más frías son las más altas, ¿no es cierto? Pero además, viste, tenés algunas zonas, por ejemplo, la zona de esa de Pampa del Cepillo es una zona muy fría. Fíjate que ahí tenés, está el abanico aluvial, el cono de eyección del Tunuyán, que sería, ¿cómo se llama? Altamira, y del otro lado estaría Pampa el Cepillo, que la única diferencia que tienen es la mirada, ¿no es cierto? Pampa el Cepillo mira hacia el sur y Altamira más hacia el norte. Fíjate que en una época, ¿no es cierto?, mes de septiembre, octubre, entre uno y otro hay 5 grados de diferencia, es solamente por la exposición solar que tienen uno y otro. Y esa zona se considera de las más frías en el Valle de Uco por el riesgo de heladas, ¿viste? Pero las zonas más frías, digamos, con temperaturas máximas, suponete en San Pablo, temperatura máxima, un día de verano, cuando en Mendoza hay 36, 38 grados, estamos hablando de diciembre, enero, ahí en esa zona tenés 28 grados de temperatura. Estás a 1600 metros de altura. Y después en la noche, la temperatura ahí en San Pablo está siempre por debajo de los 8 grados centígrados, ¿viste? Entonces esos 20 grados de amplitud térmica son fundamentales. Y te explico por qué. Esta zona es privilegiada para la maduración de la fruta. Hay una temperatura que está en torno a los 32 grados centígrados, más o menos, que es cuando una planta, supera los 32, 34 grados centígrados, la planta siente que está entrando a un estrés térmico y ¿qué hace? Cierra los estomas de la planta, de la hoja, ¿no es cierto? La planta interrumpe la fotosíntesis y comienza respiración. Y cuando comienza a respirar, comienza a consumir elementos que ya había producido previamente. Entre esos elementos que consume son los ácidos, fundamentalmente el málico, ¿no es cierto? Y por eso lo que yo les comenté al principio, en el este, tenés muy baja acidez justamente porque temperaturas que son superiores a los 32, 34, la planta interrumpe la fotosíntesis, entra en respiración, comienza a consumir esos ácidos y después tenés un déficit de acidez, tenés baja acidez, alto pH. A su vez que en esas condiciones, imagínate, los azúcares se te disparan a las nubes. En cambio, cuando vos tenés temperaturas que están por debajo de los 32, 34 grados, ¿no es cierto? La planta está en fotosíntesis todo el día. Entonces, a la noche, cuando la temperatura está por debajo de los 10, 12 grados centígrados, como que la planta entra en reposo absoluto. Entonces, no, si tenés temperaturas por arriba de los 10, 12 grados centígrados en la noche, la planta, para mantener su metabolismo, empieza a consumir elementos que había producido previamente. Entonces, cuando vos estás en un ambiente con temperaturas por debajo de los 10, 12 grados centígrados, con temperaturas por debajo de los 32, 34, el balance energético que tenés al final del día es ampliamente positivo. Y eso lo ves claramente en los vinos, en las uvas, mejor dicho, de las zonas más altas. Ahí tenés alcoholes
que están en torno a los 2,5, 13,5 de alcohol, depende de la variedad, ¿no es cierto? Y tenés acidez que están siempre por arriba de los 8 o 10 gramos de acidez total. Y pH de 3,1, 3,2 al momento de la vendimia. Es decir, son equilibrios de manual, ¿viste? Esos equilibrios, suponete el Chardonnay de San Pablo, que está a 1.600 metros de altura, la acidez, desde que yo estoy ahí, que las controlamos todos los años, está en torno a los 10, 12 gramos por litro. En el 16, por ejemplo, llegó a 14 gramos. El 16 fue el año de la corriente del Niño. Muy frío, lluvioso, ideal para ese varietal, ¿no? Y estuvo en torno a a los 14 gramos por litro. Esos valores yo los he visto solamente en la Borgoña. Y cuando vos partís ácido y analizás tartárico y málico, te encontrás con que tenés prácticamente mitad y mitad. O sea, 7 gramos, 6 gramos de tartárico, 7, 6 gramos de málico. Y el málico es un gran indicador, como te decía, de las condiciones de temperatura. Cuando vos tenés valores altos de ácido málico es porque la planta ha estado en un ambiente muy agradable, no ha necesitado consumir ese ácido para poder mantener su metabolismo y tenés ese equilibrio en la fruta de una manera natural. Y, y después, suponete un chardonnay, nosotros lo cosechamos en las zonas más bajas, digamos, segunda quincena de febrero. Allá arriba se cosecha primera, segunda quincena de marzo. Tenés tan solo 600 metros, 500, 600 metros de diferencia de altura, pocos kilómetros de distancia, pero tenés un mes de diferencia de cosecha, el mismo varietal, solamente con la altura, ¿viste? Buenísimo, Pepe. De Nacho, un par de preguntitas, también las condenso en una. ¿Cuál es a tu criterio la mejor zona de Argentina para preparar, digamos, o para elaborar un vino de excelencia? Y la otra sería, bueno, más allá del concepto este de que, bueno, de que siempre un gran vino nace en el viñedo y todos los conceptos, digamos, más o menos básicos de raleo, de poda, digamos, ¿qué otras cuestiones importantes a tener en cuenta para obtener, digamos, un gran vino, según tu criterio, tus criterios y tu experiencia? Sí. Mira, con respecto a la primera, yo creo que eso es lo maravilloso que también tiene la Argentina, ¿no? Esta cantidad de lugares que tenemos a lo largo de nuestro país que te ofrecen cosas distintas, ¿viste? Así como yo te decía que en el Valle de Uco podés degustar Malbec de las distintas IGEI que se van a mostrar diferentes, imagínate si eso le empezás a sumar los Malbec de otros lugares del país, ¿viste? Entonces te encontrás, qué sé yo, a mí hay unos Malbec que vienen de allá de Cafayate que me encantan, ¿viste? Y ahora que también ellos han recorrido el mismo camino que se ha recorrido en el Valle de Uco, ¿no es cierto?, de profundizar el conocimiento, tener más información y aprender cómo cultivar la vida en esos lugares, y hoy te encontrás con unos Malbec que son exquisitos allá arriba. Y están allá ¿cómo se llama? Ay, no me voy a acordar el nombre. Hay uno que está a 2.800 metros de altura, ¿viste? Por supuesto, está más desplazado hacia el norte, necesitas ir más alto, pero... ¿Cachi? eh, ¿Será Cachi? no, eso es uno que están haciendo, ay, no me voy a acordar el nombre. Que ¿Ayudasta? creo que es Colomel, no me acuerdo. Molinos, están en Molinos. Molinos, me parece que Molinos. es ahí. Y después en Jujuy también están haciendo Malbec que vienen de allá, zonas muy altas, creo que están ya Maimara, en ¿no? los 3.000 metros de altura. Sí. Así que, y por eso, y ni hablar de los otros varietales, ¿no es cierto? Qué sé yo, cuando yo probé los otros días un Pinot Noir de allá de Otronia y increíble, viste, en Pinot Noir allá en Chubut, viste. Por eso todo esto que está pasando a mí me parece maravilloso, viste. Y decirme, para mí esta es la región, y correr el riesgo, viste, de caer en un fanatismo, viste, porque a mí el Falleduco es el lugar donde yo vivo y me encanta el lugar, pero tenés muchos lugares en el mundo, en la Argentina, perdón. Sí.
Y después, bueno, respecto a los otros detalles, para hacer un gran vino, indudablemente que yo creo que el manejo del viñedo, ¿no es cierto? De tener esa sintonía con el agrónomo para saber a dónde querés ir, ¿viste? Lo que yo te decía recién, que no todos los varietales demandan el mismo tipo de manejo, ¿no es cierto? Y el agrónomo tiene que tener esa sensibilidad para entender a dónde quiere ir y cuáles son las tareas que tiene que realizar. Yo les decía que no es lo mismo hacer preparar un Malbec que preparar un Cabernet Sauvignon. Para que ustedes tengan una idea, les cuento rápidamente el Cabernet Sauvignon ese que ganó el premio ahí en Hong Kong en el 16. Es de la cosecha 16, que fue un año dificilísimo para el Cabernet Sauvignon, pero el Cabernet Sauvignon es un varietal muy desafiante allá arriba. Entonces, digamos como que le falta días de calor y temperatura. Entonces, a veces vos tenés un viñedo y una uva que vos decís está perfecto, pero después cuando terminás con el vino en tus manos decís no es lo que yo esperaba, porque por alguna razón climática no llegó a completar toda la maduración y no se expresó lo suficiente el Cabernet Sauvignon. Pero hay años donde el Cabernet Sauvignon es perfecto y nosotros ahí, fíjate que más o menos el rendimiento en kilos por hectárea, estamos hablando de 4.000 a 6.000 kilos por hectárea. Y ahí lo que hacemos es un racimo por brote. Si hay 2 racimos, elige el mejor. eh, la uva dispuesta perfectamente en el cordón. Normalmente el Cabernet Sauvignon tiene un racimito que es apretado, chiquito, ¿no es cierto? Y suele tener acá arriba otro más chiquito, que si ustedes prueban este grano y el otro, y el de arriba, ese más chiquito, suele ser más vegetal, más herbáceo. Ese lo cortamos. A veces el racimo, viste, no tiene esa forma que yo les decía, el racimo chiquito, apretado, sino que es más suelto, más largo, le cortamos la parte de abajo. De manera tal de tener acotarlo a la forma, al diseño, ¿no es cierto? Y ese es un trabajo que no es planta por planta, sino racimo por racimo. Normalmente al Cabernet Sauvignon se le sacan al principio en el embero ya las hojas que miran al este para que tomen el sol de la mañana, ¿no es cierto? Lo protegemos del sol de la tarde. El marco de plantación en Mendoza es más o menos de norte a sur, ¿no es cierto? Con alguna mayor o menor inclinación, ¿no es cierto? Pero entonces que tome el sol de la mañana lo protegemos del sol de la tarde. Entonces, y todo eso, digamos, con esto quiero decirte que tenés que tener una estrategia de acuerdo al varietal que vas a producir. Los Merlot también tienen otro manejo de canopia, los Chardonnay también, el Pinot Noir, como te decía, tenés que protegerlo del sol. Ahí lo que tratás de tener una canopia que tenga una forma de canasto donde la uva quede adentro y las hojas protegiéndolo del sol. En fin, eso por eso tenés que tener esa comunicación entre agrónomo y enólogo para decir a dónde queremos ir y qué queremos hacer, ¿viste? Hoy el conocimiento de los suelos, todo esto que yo les he ido contando rápidamente es consecuencia de muchas horas de charla y de plantear microvinificaciones para entender con este manejo, con esta poda, qué resultados obtengo para elegir la mejor opción, ¿no es cierto? Una vez que tenés esa uva perfecta, ¿no es cierto? Yo creo que el otro momento importantísimo es la decisión del punto de cosecha. En función del tipo de vino que vas a tener, va a ser la estrategia que vas a utilizar. Hoy los mercados demandan vinos más frescos, más equilibrados, ¿no es cierto? Si yo comparo con la decisión de cosecha que hacíamos allá por los 90, nada que ver con lo que hacemos ahora. El estilo que uno buscaba en aquella época eran vinos más maduros, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan de los Malbec de aquella época, van a ver que algunos están fruta más madura, algunos que hasta tienen algunos vestigios de mermeladas, ¿no es cierto? Alcoholes más altos. Entonces, eso hoy ya, digamos, como que
la tendencia es hacia otro tipo de vino con más frescura, mejor acidez, mejor pH, vinos más fáciles de beber, en definitiva, que son menos pesados. Eso para mí, la decisión del punto de cosecha es fundamental. Le digo, yo en la época de vendimia, normalmente en la mañana es viñedo, caminar, probar, y a la tarde, viste, en la bodega, viendo qué está pasando, y ahí estás probando uvas en la mañana, mostos en la tarde, mostos a mitad de camino, vinos que ya están terminados, así que es muchísimo ese, digamos, ejercicio de... cuando ya estás caminando el viñedo, ya más o menos estás pensando esa uva, qué vino te va a dar y qué destino final va a tener, ¿no? Así que para mí eso es un momento importantísimo. Después, ¿qué es la vinificación que yo hago, ¿no es cierto? Que es la que eh, eh, le he pregonado toda mi vida. Los chicos que me acompañan en ese sentido están eh, también orientados en esa dirección, y que creo que es la que hoy está más, digamos, que tiene más adherentes, ¿no? Y que son vinos, digamos, con poca intervención, ¿no es cierto?, de manera tal que sea la fruta la que se exprese. El manejo durante la vinificación es un manejo suave, gentil, no agresivo, eh, tratando de sacar lo mejor que tiene esa uva para entregarte cada año, ¿no? Vos ahí tenés distintas herramientas al momento de la vinificación que puedes utilizar para, si haces ¿cómo se dice? Un remontaje agresivo, vas a estar extrayendo y dañando la piel, ¿no es cierto? Y vas a estar extrayendo taninos más secantes, más agresivos. Así que en ese sentido lo que yo busco es algo mucho más suave, más gentil. Mucha prueba también. Cuando llegas al nivel de textura que uno está buscando, separás el vino, prensás los ollejos, ¿no es cierto? Y después la selección de la madera o el destino que que va a ocurrir ese vino. Recién veía un chat que hablaba de los huevos. Hoy es otra herramienta que uno tiene en las manos, ¿no es cierto?, para trabajar. eh, Porque ahí cuando entramos a hablar de la madera, viste, entramos a eh, mm, cuando esas primeras barricas que nosotros recibimos allá por el año 90, si ustedes veían los tostados, ahí el tostado que predominaba era tostado medio, y en algunos casos teníamos tostado medium plus o heavy. Normalmente la barrica es light, medium y heavy. Hoy la tendencia es tostados light, e inclusive menos que light, porque hay un punto que te lo marca cuando estás quemando la barrica, que son los 200 grados centígrados, ¿no es cierto? Cuando la madera tiene celulosa, hemicelulosa, lignina y tanino. La hemicelulosa, que es la que a nosotros nos interesa, son cadenas de azúcares largos, arabinosa, rhamnosa, galactosa, ¿no es cierto? Cuando vos estás quemando madera por arriba de los 200 grados, empieza un fenómeno de torrefacción y estás quemando esos azúcares. Y ahí cuando te aparece el café, la moca, el tabaco, el chocolate, todos esos aromas que en un vino a veces son desagradables. Hoy en día especialmente, ¿no es cierto? En cambio, cuando vos estás tostando por debajo de los 200, vos tenés los aromas más frescos de la madera. Y después viene la lignina, que serían los ésteres de la madera, las whisky lactonas, como normalmente se las conoce, y los taninos, que son como una barrera de protección del vino. Pero fundamentalmente, como te decía, el gran cambio ha transcurrido en lo que hace a las temperaturas de tostado. Hoy, como te decía, los tostados que uno busca son por debajo de los 200 grados. Nosotros hemos estado experimentando con unas barricas a 180, 160 grados de temperatura, y la elegancia, la fineza que te entrega esa barrica es increíble. El temor que tenía al principio, viste, que como se trata de una barrica que está tostada a baja temperatura, que el periodo de vida útil de la barrica fuera menor, pero no.
es más lento la entrega y es muy equilibrado la relación de fruta y madera con, digamos, del vino y la madera en esas condiciones. Por eso, en ese sentido, viste, también está en función de lo que uno busca la madera que va a elegir, ¿no? Entonces, pero hoy, como te decía, la tendencia es la madera un complemento que aporta complejidad y que no tiene que sentirse en el vino. Pero la madera es muy importante, digamos, la barrica es muy importante. Hoy también se está utilizando envases mayores, no la barrica clásica tradicional de 225, sino barricas de 500 litros, 700 litros, los fudres, digamos, envases ya mayores, ¿no es cierto?, donde la relación de superficie de contacto con el vino es menor y el impacto de la madera también es menor, ¿no? Y después viene todo esto que hablábamos de los huevos, ¿no es cierto?, que en realidad lo que el huevo te permite es lograr tener un aporte de las borras de la fermentación o de esas borras finas, ¿no es cierto?, al vino, que te dan más volumen, más peso en boca, ¿no? Tanto en tintos como en blancos. En los blancos es donde uno más lo siente, por el huevo al tener esa forma, ¿no es cierto?, y por la forma en que se mueven los líquidos, ¿no es cierto?, permanentemente hay un proceso de constante lavado de las borras, ¿no es cierto?, el vino se está desplazando y le estás cambiando la concentración y hay elementos de las borras que están fluyendo y se están incorporando al vino. Fundamentalmente son polisacáridos, y esos polisacáridos son los que te dan esa mayor sensación de volumen en boca. Por eso la barrica funciona de la misma manera, pues la barrica también es redonda, ¿no es cierto? Y en un chardonnay, ¿no es cierto?, que vos lo criás en una barrica durante 9 meses, va a tener una cremosidad, un volumen en boca, que es producto justamente de ese proceso de convección del movimiento de los líquidos, ¿no es cierto? Y ese cambio de concentración y esos elementos de las borritas que están pasando al vino a lo largo del tiempo. La levadura cuando muere y se rompe la célula, ¿no es cierto?, lo libera los componentes del protoplasma, que fundamentalmente son polisacáridos, que son los que te terminan dando ese mayor volumen en boca. Por eso es muy importante la crianza sobre esas borras finas. Yo mis vinos, me acuerdo al principio nosotros hacíamos trasiegos cada 3, 4 meses, ¿no es cierto?, de manera tal que cuando llegaba el momento del embotellado, el vino de la barrica estaba perfectamente limpio y a veces no era necesario ni filtrarlo. Ahora los dejamos sobre las borras, inclusive a veces le hacemos batonage, ¿no es cierto?, para ayudar a ese proceso de solubilización de esos compuestos de las borras. Y quedan durante los 9 meses, los 12 meses, los 14 meses sobre esas borritas, ¿no? Y en el caso de los huevos, la ventaja, no la ventaja, sino el estilo que te va a aportar el huevo es, perdón, que vas a tener esa cremosidad, ese volumen en boca y en ausencia del oxígeno y de la madera. Aunque yo lo que he percibido, viste, que en los huevos el problema, necesitas estar corrigiendo el sulfuroso más frecuentemente porque así como el vino ese se está moviendo, ¿no es cierto?, y la boca del huevo es más grande, también hay incorporación de oxígeno en la parte superior. Entonces tenés más pérdidas de sulfuroso y tenés que estar más atento a la corrección de sulfuroso porque corre el riesgo que se te vaya, enseguida te empieza a aparecer el acetaldehído en el vino. En los blancos fundamentalmente. El tinto es más estructurado, esos taninos y las borras te protegen también de la oxidación, pero los tintos tienen una mayor capacidad para estar más preparados, mejor dicho. ¿Alguna pregunta o me voy? Buenísimo. No, hay preguntas, hay preguntas. Ernesto pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre Neuquén y Río Negro como para la elaboración de Malbec, como terroir de Malbec?
No conozco mucho, así que lo que te puedo guitarrear un poco. No, no, pero fíjate, la zona, fíjate, del Alto Valle me parece una zona muy interesante. Lo que yo he visto, viste, en la zona esa de San Patricio, que yo creo que le van a agarrar la vuelta, pero ahí como, viste, tenés mucho viento y es muy caluroso ese lugar. Es decir, hace mucho frío a la noche, pero mucho calor durante el día. Así que, no digamos, no, es una zona, viste, que prometió mucho y como que se ha quedado. Ahora está volviendo a recuperarse, pero en cambio el Alto Valle, qué sé yo, tener los Pinot Noir de Chacras, todo eso que está apareciendo, que son muy reconocidos, ¿no? Así que no es mucho lo que te puedo aportar de ese lugar. Bien, perfecto, perfecto. Igual está muy bien el comentario, ¿no? Marcelo Alarcón dice que teniendo en cuenta que sos un amante del Chardonnay, si tuviste oportunidad de probar los blancos de Balcarce, de acá de la provincia de Buenos Aires, cerquita de Mar del No, Plata. si son lo que he probado son los de Costa y Pampa, si se refiere a eso. Él menciona acá Pero Puerta eso, de Abra, menciona de Pérez Compán. no he Eso es. tenido la oportunidad, lamentablemente, sí. La referencia que tengo es Costa y Pampa, viste, que me parecen buenísimo lo que están, lo que han hecho allí, ¿no? Es lo que te decía, es otro ambiente, es otro lugar en Argentina para tener en cuenta. Buenísimo. Acá Jorge Cheruse hace una pregunta que está muy buena, la verdad que cuando vos comentaste, cuando antes de que se dieran cuenta, digamos, de la importancia del terroir, que trabajaban fundamentalmente con Malbec a diferentes alturas, ¿cuál es el resultado de ese estudio, digamos, antes de darse cuenta, digamos, de que el terroir tenía su importancia, si tuviesen que hacer una conclusión con respecto al Malbec versus altura? ¿Qué conclusión sacarías? Si tenés alguna, por supuesto. Del estudio de aromas. Sí. Sí, fue muy interesante, te digo, porque en el 2011, que fue los primeros análisis que hicimos, en ese momento hicimos análisis en uva y en vino. Y en uva nos dio ausencia absoluta de piracinas en el Malbec, lo cual es muy importante como conclusión, ¿viste? Y que la paleta aromática, digamos, los norisoprenoides son los que predominan después en el vino, y el Malbec es otro varietal que tiene mucha presencia de aromas tiolados. El Merlot es otro que tiene mucha presencia de tiolados. Los tiolados son generalmente las frutas como... Ay, eh, no me sale el nombre. Espérate. Son más frutas blancas, ¿viste? Algunos citrus, por ahí te pueden aparecer, ¿viste? Ese tipo de carácter. Son más frutales los tiolados. Son muy lábiles también. Los perdés con mucha facilidad con la crianza, con el tiempo en barricas y demás. Perdés tiolados y después durante la época de crianza del vino. Y ahí hay más presencia de los norisoprenoides, ¿viste? Y para que ustedes tengan una idea, los australianos les llevó 8 años identificar digamos, al marcador aromático que tiene el Syrah, que es la rotundona, que es la pimienta negra. En el Malbec, nosotros ahora, porque a raíz, viste, de todo lo que ha pasado en este país, viste, que a veces te cortan los presupuestos y demás, ahora hemos recuperado del año pasado y ahora estamos mandando de nuevo Malbec para retomar el tema, viste, y seguir avanzando. Es un trabajo a largo plazo. Eso si tuvieras un organismo con presupuesto para poder avanzar, podrías avanzar más rápidamente. En el caso de las empresas, viste, son presupuestos más acotados, donde no solo tenés que ver esos temas, sino otros, y entonces
es más lento el progreso, pero es muy interesante y hay diferencias, ¿no es cierto? Que lo que pasa, viste, que es muy complicado la parte, digamos, porque vos llegás a identificar algunos compuestos y después esos los tenés que ir dividiendo es un proceso que te lleva mucho tiempo para llegar a conclusiones así definitivas, donde podás tomar, digamos, calificar y clasificar distintos lugares. Buenísimo. Pepe, no queremos abusar de tu tiempo, llevamos casi 1 hora y media, así que hacemos la última pregunta, que también es un poco mía. Es, ¿cómo calificarías la cosecha 2021 y qué vinos esperás, sobre todo de Paramun por un lado y de Salentine por el otro? Mira, la 2021 es una cosecha, eh, un año frío, relativamente fresco, ¿no es cierto? Diciembre y enero fueron meses donde no tuvimos esos calores agobiantes que hay en Mendoza. Nosotros tenemos esas olas de calor, nosotros en Navidad casi siempre nos morimos de calor. Eh, y tenés esas olas de calor, viste, donde durante el día tenés temperaturas de 34, 36 grados y a la noche la temperatura no baja de 20 y son las que los meteorólogos le llaman olas de calor porque a la noche no podés dormir. Acá en Mendoza, no sé, en la zona donde yo vivo, tenemos aire acondicionado, pero lo usamos solamente a la siesta, alguna vez que nos hemos acostado, porque durante la noche refresca muchísimo, tener siempre 16, 18, 20 grados, entonces uno duerme placenteramente. Y esas olas de calor que nosotros tenemos a veces que son 2 o 3 semanas, ¿viste? No las tuvimos este año. Vieron días calurosos, pero fue y después tuvimos un febrero lluvioso, que en algún momento nos hizo temer, ¿viste? Por la sanidad, pero afortunadamente no pasó a mayores. Así que, y después ya vino un otoño muy tranquilo, muy buenas temperaturas. Este año llovieron 300, 400 milímetros, viste, en época de vendimia, entre, digamos, diciembre, enero, febrero. Entonces, eso nos dio una condición climática que, si bien no es exactamente igual al 16, pero los vinos están más en esa dirección, ¿viste? Y la 16, si yo tuviera que describirla, te diría que son vinos más al estilo digamos, de Europa, de la Borgoña o de Burdeos, depende del varietal, ¿no es cierto? Pero están más orientados en esa dirección, ¿viste? Muy buena acidez, muy buena frescura, alcoholes más bajos, menos volumen, más fineza, más longitud, más elegancia. Y los 21 están en ese sentido. Te digo, los alcoholes máximos que vas a ver este año están entre 14, 14 y medio, 14 y medio, pero rabiando, encontrás alguno que otro, pero normalmente están en 14 grados los alcoholes de los tintos, ¿no? Los blancos están todos alrededor de 2 y medio, 3 y medio, ¿viste? Un Sauvignon Blanc 2 y medio, un Chardonnay alrededor de los 13, así que fueron, y muy buena acidez, muy buena frescura, te digo, yo esta semana he estado probando mucho estamos, viste, ya decidiendo algunos cortes de Pinot Noir y Chardonnay y exquisitos, exquisitos. La evolución que han tenido es impresionante. La acidez, la frescura, la longitud que tienen en boca es espectacular. A mí me gusta mucho la 21 y como te decía, no es la 16, pero está más orientada en ese sentido. ¿Viste? Las cosechas normales que nosotros tenemos de los Malbec, ¿viste? Son esa fruta, esa potencia, la textura de tanino, vinos con un carácter así muy marcado, pero este año ese carácter está más orientado hacia la fineza, la elegancia, menos volumen, más longitud, como te decía, así que mucha frescura. Qué bueno, a esperar esos vinos entonces. Y después del proyecto, yo cuando en el 2010, el 2009, fin del 2009, yo terminé mi relación con Catena.
Y en aquel momento la intención que yo tenía, sí, que teníamos en mi familia, era, yo pensaba hacer consultoría, trabajar más en esa onda, ¿no es cierto? Y mis hijos, Fernando el más chico se había recibido, él estudió en Buenos Aires, había vuelto a Mendoza. Mi hija, Eliana, la segunda, también había terminado la facultad, así que papá, empecemos, hagamos nuestros vinos, empecemos a hacer algo nuestro, qué sé yo, mi esposa también era la que más, digamos, defensora de esa idea, ¿viste? Así que en 2010 le empezamos a dar forma. En 2010 me propuso Salentine para trabajar con ellos, ¿viste? Ahí me entusiasmé me encanta el Valle de Uco y Salentine es sus viñedos Valle de Uco, así que digo, bueno, es como un posgrado, ¿viste? El que iba a ser ahí en Valle de Uco. Y 2011 hicimos nuestro primer Malbec, que fue el Reserva, que en el concepto, digamos, que utilizamos en ese vino es, utilizamos uvas de distintos terroirs dentro del Valle de Uco. Usamos un Malbec de Pampa el Cepillo, hay dos Malbec, que uno es de la zona esa de Campo Los Andes y Chacalles, es decir, típico Malbec del Valle de Uco, mucho color, digamos, la textura de tanino, o sea, mucha fruta y bayas negras, ¿viste? Y después tenemos un Malbec desde Gualtallarí, que ahí, como les decía más temprano, ahí tenés suelos más carbonato, tenés un carácter un poco más mineral. Entonces lo que hicimos es un blend de esos distintos terroirs con la idea de hacer un Malbec que sea un fiel exponente y que muestre el potencial del Valle de Uco. En el 2013 hicimos un cofermentado de Malbec y Petit Verdot, con la finalidad de tener un vino que luzca como Malbec, ¿no es cierto?, pero en otra dimensión, con más volumen, más longitud en boca. ¿Viste? A veces el Malbec lo critican porque a veces tiene muy buena entrada y a veces se queda un poquito corto. En cambio, hicimos muchas pruebas con otros varietales, finalmente nos inclinamos por el Petit Verdot como el socio del Malbec que lo ayuda en ese sentido, ¿viste? El Petit Verdot tiene una textura de tanino, un grano muy fino, fuerte la textura de taninos que tiene, entonces el Malbec sigue luciendo como Malbec. El descriptor aromático más típico que tiene el Petit Verdot son los blueberries, el arándano. Así que los arándanos con las bayas negras no se mezclan muy bien. Entonces, elegimos al Petit Verdot como ese socio y ahí hicimos una cofermentación que significa que nosotros cosechamos las dos uvas el mismo día y las vinificamos como si fuera un solo lote. Y los porcentajes, viste, depende del año, pero estamos entre el 20 y el 30%. En esas, digamos, en cofermentación puedes trabajar con porcentajes altos de Petit Verdot. En el 2016 hicimos nuestro primer Chardonnay, que en la cosecha 16 fue 100% de Altamira. Ahí encontramos una parcelita que tenía dos clones de Chardonnay que a mí me encantan, que es el 76 y el 95. Y después crecimos y tuvimos que buscar Chardonnay de otra zona y me gusta mucho también la zona de Chacalles, así que ahí tenemos un Chardonnay que ese ya está a 1400 metros de altura, buena expresión de Chardonnay en ese lugar. Y en el 2018 hicimos nuestro primer Cabernet Franc. Así que por ahora son esos 4 los que están en el mercado. Y ahora en la cosecha 20 hemos embotellado un poquito de Pinot Noir para ver cómo nos va. Así que ya lo tenemos en botella, lo embotellamos ahora, sí, fin del año pasado. Así que por ahora son esos 4 vinos los que tenemos en el mercado. Próximamente presentaremos el Pinot Noir. Así que es un proyecto que nos nació para... Nosotros vendíamos muy bien en Estados Unidos y a raíz de la pandemia, bueno, los proyectos chicos sufrimos mucho toda esta situación
situación, los mercados, viste, Estados Unidos, los grandes venden bien, los chiquitos nos cuesta. Y ahora está mejorando y tuvimos el anteaño pasado y este año que meterle pata al mercado nacional, así que para tratar de subsistir. Les aseguro que no es una tarea fácil en este país. Así que por ahora es lo que tenemos. Claro, sí, sí, sí. Justo, mira, te iba a preguntar, que te adelantaste un poco, ¿qué porcentaje mantienen en el mercado local de los Paramount? Y sí, nosotros vendemos más afuera que acá en Argentina. Claro. Pero como te decía, ahora está recuperándose Estados Unidos. Vendemos un poquito en Europa, viste, en Brasil tenemos ventas así puntuales a determinado, no tenemos un distribuidor, pero hemos vendido en Río, hemos vendido en San Pablo, ahora hemos vendido en el sur de Brasil, vendemos algo en Perú, y vamos ahí sobreviviendo, ¿viste? Pero si tuviera que decirte, sí, ahora ha crecido el mercado nuestro nacional, calcular que será un 60-40 de exportación y nacional. Está bien, es bastante bien. Bueno, Pepe, yo creo que digamos, llevamos 1 hora y media y la verdad que te escuchamos buenísimo, súper interesante lo que contaste y además de lo más didáctico, un lujo, se nota que fuiste profesor, un lujo escucharte. Así que, bueno, yo por mi parte agradecerte y de parte también de todos los presentes acá en la charla y le quiero pasar la posta a la presidenta, a Paula, para que haga la despedida de rigor. Sí, sí. La despedida de rigor. Gracias José, realmente fue una clase impresionante, es increíble cómo fluyen todos los datos, así que sí, seguramente tendremos que volver a revisarla para seguir incorporando. Agradecerte muchísimo que esta participación. Realmente magistral, agradecerle también a todos y a todas los que participaron, invitarlos a los que no son socios a que se asocien, vienen cosas muy interesantes. La semana que viene tenemos una charla con Patricio Santos sobre Malbec, sigue la clínica de gestión de viñedos con Carlos Ticio, se viene un taller también de francés técnico para el segundo semestre, así que esperamos que se asocien y que nos acompañen en este trayecto que es de aprendizaje y amor a esta profesión tan maravillosa que es la sommeliería. Así que nuevamente gracias a todos y a todas y los esperamos. Y yo les agradezco la invitación, así que Jorge, que fue quien me contactó, y a ustedes, bueno, Reinaldo y Paula, que los conocí hoy, así que estoy a disposición de ustedes en lo que pueda colaborar y ayudarlos con muchísimo gusto. Ustedes, el trabajo que ustedes hacen lo respeto muchísimo porque son el intermediario y los que nos ponen en contacto con el consumidor. Y en la medida que nosotros le demos a ustedes herramientas para defender nuestros productos, en buena hora, ¿no es cierto? Así que por eso les decía que valoro muchísimo el trabajo que ustedes hacen. Así que, y a todos ustedes, gracias por la compañía, les mando un gran abrazo y bueno, ojalá que nos podamos ver pronto, pero más cercanos y chocando la copa. Así que les mando un gran abrazo. Adiós. Seguramente. Adiós. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias.